Tenía una llave colgando del cuello. No sé si tú también la tenías, pero yo sí. Una llave de casa atada con un cordón que llevaba debajo de la camiseta y que golpeaba contra mi pecho cada vez que corría. Y corría mucho. Salía de casa por la mañana y no volvía hasta que se encendían las farolas. Esa era la única regla. Cuando las farolas se enciendan, a casa. No había móviles. No había forma de localizarme. Mis padres no sabían exactamente dónde estaba durante horas y horas. Y eso estaba bien. Era lo normal. Me caí de árboles, me abrí la rodilla tantas veces que todavía tengo las cicatrices. Aprendí a resolver peleas sin que ningún adulto interviniera. Me aburrí durante tardes enteras hasta que inventé algo que hacer. Y durante mucho tiempo pensé que eso era simplemente mi infancia, que no tenía nada de especial, que todo el mundo había vivido algo parecido. Pero resulta que no. Resulta que los que crecimos así somos los últimos, la última generación que tuvo ese tipo de infancia. Y resulta que esa infancia nos hizo diferentes. Nos cambió el cerebro de formas que la ciencia está empezando a entender. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Hoy vamos a hablar de nosotros, de los que llevábamos la llave al cuello, de los que volvíamos cuando se encendían las farolas, de lo que aquella infancia nos hizo y de por qué quizás, sin saberlo, tuvimos una suerte enorme. Hay preguntas sin respuesta, hay misterios por contar. Esto es lo que no sabemos y Javier te va a acompañar. Voy a empezar con algo que probablemente te pasó a ti también. Era verano, hacía calor y tú estabas tirado en el sofá de tu casa mirando al techo y le dijiste a tu madre las dos palabras que definieron nuestra generación. Mamá, me aburro. ¿Y sabes qué te dijo ella? Lo mismo que me dijo a mí, lo mismo que les dijo a todos los niños de nuestra época. Pues busca algo que hacer. Y ya está. Esa era toda la ayuda que ibas a recibir. No había iPad para entretenerte. No había YouTube. No había ningún adulto que se sintiera responsable de solucionar tu aburrimiento. Era tu problema y tenías que resolverlo tú. Así que te levantabas del sofá, mirabas por la ventana, salías a la calle a ver si había alguien. A veces había, a veces no. Y si no había nadie, te aburrías un rato más, solo, con tus pensamientos, sin nada que hacer. A veces el aburrimiento duraba horas, tardes enteras donde no pasaba absolutamente nada, donde el tiempo se estiraba como un chicle, donde cada minuto parecía durar una eternidad. Parece una tontería, ¿verdad? Parece un defecto de la época que hemos solucionado, pero resulta que no lo es. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante. Los niños que experimentan aburrimiento regularmente desarrollan una mayor capacidad creativa y mejor pensamiento autónomo. Cuando tu cerebro no tiene estímulos externos, tiene que generar los suyos propios, tiene que inventar, tiene que crear. Hay un estudio muy interesante que se hizo con niños. Les dieron una tarea creativa después de pasar un rato aburridos versus después de estar entretenidos. Los que habían estado aburridos generaron ideas significativamente más originales. El aburrimiento había activado algo en su cerebro, los había puesto en modo creación. Cada tarde aburrida de tu infancia era tu cerebro haciendo pesas, fortaleciéndose, aprendiendo a generar ideas de la nada, aprendiendo a entretenerse solo. Y hay algo más. Aprendiste que el aburrimiento no es una emergencia, que no pasa nada por no estar entretenido cada segundo, que puedes sentir ese vacío incómodo y sobrevivir perfectamente, que no necesitas que alguien o algo te rescate del silencio. Hoy los padres tratan el aburrimiento de sus hijos como si fuera una enfermedad que hay que curar inmediatamente. El niño dice que se aburre y en 3 segundos tiene una pantalla delante. Problema solucionado. Pero no es un problema, es una oportunidad que nosotros tuvimos y que estamos quitándoles a ellos. Y no es solo la creatividad, es algo más profundo, es la capacidad de estar en silencio contigo mismo, de no necesitar estimulación constante,
de tolerar el vacío. La gente de nuestra generación puede esperar en una cola sin sacar el móvil. Puede estar sentada sin hacer nada y no volverse loca. Puede pasar un fin de semana sola sin sentir que se muere. Porque aprendimos de pequeños que el vacío no mata, que es incómodo, pero pasa, que del otro lado siempre hay algo. Vale, vamos con otra cosa que nos pasó a todos. Las rodillas. Si creciste en los 70, 80 o principios de los 90, tenías las rodillas destrozadas, costras permanentes, cicatrices que se acumulaban unas sobre otras, marcas que algunos todavía llevamos décadas después, y no era porque fuéramos torpes, era porque hacíamos cosas. Trepábamos a árboles de verdad, altos, donde si te caías te ibas a hacer daño en serio, no a esos árboles decorativos que hay ahora en los parques, bajitos y seguros, a árboles de verdad, y subíamos hasta donde las ramas empezaban a crujir bajo nuestro peso, y nos caíamos. Por supuesto que nos caíamos, y nos hacíamos daño, y volvíamos a trepar, porque el miedo a caerse era menor que las ganas de llegar arriba. Montábamos en bici sin casco, sin rodilleras, sin coderas, nada entre nosotros y el asfalto excepto nuestra habilidad para no caernos. Bajábamos cuestas a toda velocidad, con el viento en la cara, sintiendo esa mezcla de terror y euforia que solo conoces cuando algo puede salir realmente mal. Y cuando nos caíamos, nos levantábamos, nos limpiábamos la sangre con la camiseta y seguíamos. No había drama, no había trauma, era parte del juego. Construíamos rampas para tirarnos con el monopatín, rampas hechas con tablones que encontrábamos por ahí y ladrillos que cogíamos de alguna obra, estructuras que no tenían ninguna garantía de aguantar nuestro peso, y nos tirábamos igual. A veces aguantaban, a veces no, y cuando no aguantaban, aprendíamos algo. Saltábamos desde sitios altos, muros, árboles, tejados bajos, lo que fuera, para ver si podíamos, para sentir ese momento de vuelo, para demostrar que no teníamos miedo, o para demostrar que teníamos miedo pero lo hacíamos igual, que es incluso mejor. Y sí, a veces salía mal. Esguinces, algún hueso roto, puntos en urgencias, sustos que nos duraban días, pero la mayoría de las veces no pasaba nada grave. Y cada vez que no pasaba nada grave, aprendíamos algo importante, aprendíamos dónde estaba el límite real del peligro. Mira, hay una diferencia enorme entre lo que parece peligroso y lo que es realmente peligroso. Y la única forma de aprender esa diferencia es experimentándola. No hay atajo. No puedes aprenderlo de un libro o de que te lo cuenten, tienes que vivirlo, ese árbol alto. Aprendías exactamente hasta qué rama podías subir antes de que se volvieran demasiado finas. No porque alguien te lo dijera, porque lo probaste, porque una rama crujió bajo tu peso y sentiste ese segundo de pánico y casi te caes y nunca más subiste de ahí. Ese salto desde el muro, sabías perfectamente qué altura podías saltar sin hacerte daño, no porque lo leyeras en ningún sitio, porque probaste diferentes alturas una a una hasta que encontraste tu límite, hasta que un salto dolió un poco más de la cuenta y dijiste, vale, esta es la altura máxima. Los psicólogos lo llaman sentido calibrado del riesgo. Es la capacidad de evaluar peligros con precisión, basándote en experiencia real, no en miedos abstractos, y es increíblemente útil en la vida adulta, porque la vida adulta está llena de decisiones con riesgo, decisiones de trabajo, de dinero, de relaciones, situaciones donde tienes que evaluar si algo es peligroso de verdad o solo lo parece, y nosotros tenemos ese sensor interno calibrado. Sabemos distinguir el riesgo real del miedo infundado porque pasamos años calibrando ese sensor a base de rodillas raspadas. Los niños de hoy viven en entornos diseñados para que sea imposible hacerse daño, parques con suelos acolchados, columpios con arneses, esquinas redondeadas, supervisión constante para que nunca pase nada malo, nunca se caen, nunca se hacen daño y por tanto nunca aprenden dónde está el límite. Cuando lleguen a adultos y tengan que tomar decisiones con riesgo real, no tendrán ese sensor interno calibrado.
porque nadie les dejó calibrarlo cuando eran pequeños y las consecuencias de equivocarse eran un rasguño y no un desastre. Nosotros llegamos a adultos con las rodillas llenas de cicatrices, pero también llegamos sabiendo en el cuerpo, no solo en la cabeza, que podemos caernos y levantarnos, que el dolor pasa, que las heridas curan, que se puede sobrevivir al fracaso. Hablemos ahora de algo que quizás no has pensado mucho, de lo que pasaba cuando llegabas a casa y no había nadie. La llave en el cuello no era un accesorio de moda, era una necesidad, porque tus padres trabajaban y tú llegabas del colegio a una casa vacía. Abrías la puerta, entrabas, silencio. ¿No había nadie esperándote con la merienda preparada y preguntas sobre tu día? ¿No había nadie supervisando que hicieras los deberes? ¿Solo tú, la casa? ¿Y unas cuantas horas por delante hasta que llegaran tus padres? ¿Y qué hacías? Te apañabas, te hacías la merienda, un colacao con galletas, un bocadillo, lo que encontraras. Te ponías a hacer los deberes, veías la tele un rato, llamabas a un amigo por el teléfono fijo, estirando el cable hasta tu habitación para tener algo de intimidad. Organizabas tu tiempo como te daba la gana. Si tenías un problema, lo resolvías. Si tenías hambre, comías. Si te aburrías, ya hemos hablado de eso. El caso es que te manejabas, solo, durante horas, todos los días. Cada tarde de esas era una pequeña prueba de competencia, una pequeña demostración de que podías cuidarte solo, de que no necesitabas a nadie supervisándote para funcionar, de que eras capaz. Y eso se fue acumulando, tarde tras tarde, año tras año, hasta que se convirtió en algo profundo, una confianza básica en tu propia capacidad de manejar las cosas. Los psicólogos hablan del locus de control. Es un concepto que se refiere a si crees que lo que te pasa en la vida depende principalmente de ti o de factores externos. Las personas con locus de control interno creen que sus acciones importan, que si algo sale mal pueden hacer algo al respecto, que tienen agencia sobre su vida, que no son víctimas pasivas de las circunstancias. Las personas con locus de control externo creen que las cosas simplemente les pasan, que dependen de la suerte del sistema, de otros, que ellos no tienen mucho que hacer, que son hojas arrastradas por el viento. ¿Y sabes qué desarrolla un locus de control interno? La experiencia repetida de resolver problemas por ti mismo, de enfrentar pequeños desafíos y superarlos sin ayuda, de darte cuenta una y otra vez de que eres capaz. Cada tarde que pasaste solo en casa fue un ladrillo más en la construcción de esa creencia fundamental. Yo puedo con esto, no necesito que nadie me rescate, sé cuidarme. Y eso no tiene precio, porque cuando eres adulto y las cosas se ponen difíciles, y se van a poner difíciles, esa creencia es lo que te sostiene. La certeza de que ya has manejado cosas solo antes, de que tienes recursos, de que puedes. Pero no solo estábamos solos en casa, también estábamos solos en el barrio, con otros niños, sin adultos. Piensa en esto un momento. Todas las interacciones sociales de tu infancia ocurrieron sin árbitros, sin mediadores, sin nadie que viniera a resolver los conflictos por ti. Cuando jugabas al fútbol en la calle y había una disputa sobre si el balón entró o no, no había ningún adulto para decidir. No había VAR. No había nadie con autoridad. Lo resolvíais vosotros, a veces con argumentos, a veces con gritos, a veces casi a golpes, pero lo resolvíais. Cuando dos amigos se peleaban y tú estabas en medio, nadie venía a mediar. Tenías que navegar esa situación tú solo, decidir si tomar partido o mantenerte neutral, intentar hacer las paces o dejar que se les pasara solo, calcular las consecuencias de cada opción. Cuando alguien decía algo que te dolía, no podías ir corriendo a contárselo a un adulto. Bueno, podías, pero probablemente te dirían que lo resolvieras tú, así que aprendías a gestionar el dolor solo, a decidir si responder, si ignorar, si guardar rencor o dejarlo pasar, a regular tus propias emociones sin ayuda externa. Esto parece duro, y lo era. A veces era muy duro, a veces te sentías solo y perdido y sin saber qué hacer, pero también era un entrenamiento intensivo en habilidades sociales. Aprendías a leer a la gente, a detectar cuando alguien estaba de mal humor antes de que dijera nada, a saber con qué amigo podías bromear y con cuál no,
a entender que lo que la gente dice y lo que siente muchas veces son cosas diferentes. Aprendías a negociar, a ceder cuando tocaba ceder, a mantenerte firme cuando tocaba mantenerte firme, a encontrar soluciones que funcionaran para todos, porque si no las encontrabas, el juego se acababa y todos perdían. Aprendías sobre dinámicas de grupo, quién era el líder natural, quién el gracioso, quién el que siempre seguía a los demás, quién el conflictivo, y dónde estabas tú en ese mapa, y cómo moverte por él. Todo esto sin una sola clase de inteligencia emocional, sin un solo taller de gestión de conflictos, sin un solo adulto explicándote cómo funcionan las relaciones, solo a base de vivir, equivocarte y ajustar. Hay investigadores que han estudiado esto y han descubierto algo que parece contradictorio. Los niños que crecen con menos supervisión adulta desarrollan habilidades sociales más sofisticadas que los que están constantemente supervisados. ¿Tiene sentido si lo piensas? Si cada vez que tienes un conflicto aparece un adulto a resolverlo, nunca aprendes a resolverlo tú. Si cada vez que alguien te hace daño, un adulto interviene, nunca aprendes a gestionar ese daño por ti mismo. Si siempre hay un árbitro, nunca aprendes a negociar. Nosotros no teníamos esa muleta y por eso desarrollamos músculos que otros no tienen. Quiero hablar ahora de algo que puede sonar extraño, pero que creo que es importante, de la relación que teníamos con el tiempo. ¿Te acuerdas de lo que era esperar? Esperar de verdad, sin nada que hacer mientras tanto, sin nada que mirar, solo tú y el tiempo pasando lentamente. Esperabas toda la semana para ver el siguiente capítulo de tu serie favorita. No había forma de adelantarlo, no había forma de verlo antes. Tenías que esperar 7 días, y esos 7 días pensabas en lo que había pasado, en lo que podría pasar, en cómo seguiría la historia. La anticipación era parte de la experiencia. Esperabas meses para tu cumpleaños o para Navidad. Y esa espera, esa anticipación larga y lenta, hacía que cuando por fin llegaba, fuera mágico, genuinamente mágico. No porque los regalos fueran mejores que los de ahora, probablemente eran peores, pero la espera los había cargado de significado. Habías invertido tiempo y anticipación y deseo en ellos. Esperabas en colas, en salas de espera, en el coche durante viajes largos, sin nada que hacer, sin nada que mirar, mirando por la ventana, contando coches, con tus pensamientos. Esto parece un inconveniente, una limitación de la época que la tecnología ha solucionado, pero resulta que tiene un valor enorme. Los estudios sobre gratificación diferida muestran que la capacidad de esperar por recompensas es uno de los mejores predictores de éxito en la vida, mejor que el coeficiente intelectual, mejor que el nivel socioeconómico de tus padres, mejor que casi cualquier otra variable. Las personas que pueden posponer la gratificación tienen menos adicciones, mejores resultados académicos, relaciones más estables, mejor salud financiera. Todo, literalmente todo mejora cuando puedes esperar, y nosotros entrenamos esa capacidad sin querer, simplemente porque el mundo en el que vivíamos era lento, porque no había opción de tenerlo todo ya, porque esperar era parte inevitable de la vida. Hoy puedes ver cualquier serie entera de un tirón, puedes comprar algo y tenerlo mañana, puedes encontrar la respuesta a cualquier pregunta en segundos, puedes hablar con quien quieras al instante. No hay casi nada por lo que tengas que esperar. Y eso suena bien, suena a progreso, pero está entrenando cerebros que no toleran la espera, que necesitan la recompensa inmediata, que se frustran cuando algo tarda más de lo esperado, que no saben desear porque todo se puede tener ya. Nosotros crecimos con cerebros entrenados para la paciencia, para el largo plazo, para entender que algunas cosas buenas simplemente toman tiempo, y que la espera, a veces, es parte de lo bueno. Hay algo más que quiero mencionar antes de terminar, algo que quizás es lo más importante de todo. Aprendimos que podíamos fallar. No había trofeos de participación, no había aprobados generales para que nadie se sintiera mal, no había inflación de notas para proteger autoestimas frágiles. Si suspendías, suspendías. Si perdías, perdías. Si lo hacías mal, lo hacías mal, y todo el mundo lo sabía. Y sí, dolía, claro que dolía. Recuerdo la vergüenza de fallar un penalti decisivo delante de todos mis amigos.
la decepción de sacar una mala nota en un examen para el que había estudiado, el dolor de que alguien que me gustaba no me hiciera caso. El fracaso era público y real y frecuente, pero nadie venía a protegerme de ese dolor, nadie venía a decirme que en realidad lo había hecho muy bien y que el problema era de otros, nadie venía a suavizar el golpe o a buscar excusas, así que aprendías a absorber el golpe, a sentir la decepción y seguir adelante, a preguntarte qué podrías hacer diferente la próxima vez, a no quedarte atrapado en la autocompasión. Fallabas, te sentías mal, te ibas a tu cuarto a lamerte las heridas y luego se te pasaba y lo intentabas de nuevo, y a veces volvías a fallar y a veces no, pero siempre lo intentabas de nuevo, y con cada ciclo de esos, con cada fracaso superado, se iba construyendo algo, una especie de certeza interior de que el fracaso no es el final, de que puedes caerte y levantarte, de que fallar en algo no significa ser un fracaso como persona. Los psicólogos lo llaman resiliencia, la capacidad de recuperarte de los golpes, de adaptarte a la adversidad, de seguir adelante cuando las cosas salen mal, y es una de las cualidades más importantes que puedes tener, pero nosotros no sabíamos que lo estábamos desarrollando. Simplemente vivíamos en un mundo donde el fracaso era posible y visible y frecuente, y aprendimos a manejarlo porque no había otra opción. Hoy muchos niños crecen protegidos del fracaso. Sus padres intervienen para que no suspendan, para que no pierdan, para que no sufran decepciones. Los profesores inflan las notas. Los entrenadores dan trofeos a todos. Todo el mundo es especial y maravilloso y ganador. Con la mejor intención del mundo, les están quitando las oportunidades de desarrollar resiliencia. Y luego esos niños llegan a la edad adulta, donde el fracaso es inevitable, donde no todo el mundo gana, donde a veces las cosas salen mal y no tienen herramientas para manejarlo, porque nunca las practicaron cuando los fracasos eran pequeños y manejables. Nosotros llegamos a adultos con esas herramientas, abollados quizás, llenos de pequeñas cicatrices, internas y externas, pero equipados para un mundo que no siempre es amable. Mira, no estoy diciendo que nuestra infancia fuera perfecta, no lo era. Había cosas que estaban mal, había negligencias que no deberían haber pasado, había peligros reales de los que tuvimos suerte de escapar. No todo era mejor antes, pero había algo en aquella libertad, en aquel aburrimiento, en aquel riesgo, en aquella soledad, en aquella espera, en aquel fracaso, que nos formó de una manera particular, que nos dio algo que es difícil de conseguir de otra forma. Somos la última generación que vivió así. Después de nosotros, el mundo cambió. Los móviles, internet, las redes sociales, el miedo a los peligros reales e imaginarios, la sobreprotección bien intencionada, todo cambió. Y a veces me pregunto si aquella infancia nuestra, la de la llave al cuello y las rodillas raspadas y las tardes interminables de verano, no era un error del pasado que hemos corregido. Si más bien era algo valioso que hemos perdido sin darnos cuenta. No lo sé con certeza. Nadie lo sabe. Es difícil comparar generaciones y decir cuál lo tuvo mejor. Cada época tiene sus ventajas y sus problemas. Pero cuando miro a la gente de mi generación, a los que llevan las mismas cicatrices que yo, veo algo. Veo gente que sabe estar sola sin sentirse sola, que puede aburrirse sin desesperarse, que evalúa riesgos con sensatez porque se cayó muchas veces de pequeña, que no necesita validación constante porque aprendió a validarse sola, que sabe esperar porque esperó durante años, que sabe perder porque perdió muchas veces. Quizás fue suerte, quizás fue casualidad, quizás simplemente era así como funcionaba el mundo entonces y no había ningún plan detrás. Pero cuando se encienden las farolas y algo en mí todavía siente que es hora de volver a casa, sé que esa infancia sigue ahí dentro, en mis huesos, en mi forma de ver el mundo, en mi capacidad de manejar lo que venga. Y estoy bastante agradecido de haberla tenido.